Estefanía llevaba un rato frente al espejo, afanándose con un nivel de seriedad inusual para sus 5 años. Esto siempre le sacaba una sonrisa a Julio, su padre, quien la miraba sonriendo. Estefanía, llevas un rato con esto. A la señora Noelia no le va a gustar que lleguemos tarde, le dijo. La señora Noelia, su maestra de jardín de infancia, solía decir que en todos sus años de experiencia nunca había visto a una niña tan única. Esa seriedad con la que Estefanía se tomaba las cosas no solo divertía a su padre, sino también a sus cuidadores. A veces, Julio llegaba a casa cansado, buscando un poco de paz y silencio. Pero Estefanía no tardaba en sentarse a su lado para hacerle alguna pregunta sobre la que había estado reflexionando. «Papá, ¿por qué soñamos?», preguntó un día, justo cuando Julio se acomodaba en el sofá. Él sonrió, la sentó en su regazo y respondió: «Es una excelente pregunta, mi pequeña inteligente. Soñamos porque nuestro cerebro nunca se detiene, incluso cuando dormimos, y crea pequeñas historias e imágenes que vemos en nuestros sueños». Pero Estefanía no se quedó satisfecha con esa respuesta. «¿Pero por qué tenemos sueños diferentes? Yo soñé con una princesa y Juan, de jardín de infancia, dijo que se vio a sí mismo en una nave espacial». Julio explicó: «Cada persona es única, y todos tenemos pensamientos y deseos diferentes. Además, nuestro cerebro nos muestra cosas que aprendimos durante el día, por eso tenemos sueños diferentes». La curiosidad de Estefanía no se detenía ahí. ¿Pero qué hacen los cerebros cuando estamos despiertos y no soñando? Y así continuaban las conversaciones hasta que Julio olvidaba completamente que había querido recostarse en silencio solo unos minutos antes. Antonieta, la esposa de Julio y madre de Estefanía, a veces comentaba: «Sabes, querido, nuestra hija a veces me asusta. Su razonamiento va más allá de lo esperado para una niña de 5 años y algunas de sus preguntas me dejan sin respuesta». Julio solo se reía. «Pero eso es bueno. Mira, solo tiene 5 años y ya ha ganado un premio por su creatividad. Es como si ya estuviera en la escuela». Era cierto, Julio y Antonieta estaban muy orgullosos de su pequeña, siempre prestando atención a sus deseos y opiniones. En general, las personas que los rodeaban, sus amigos, nunca dejaban de admirar a la familia de Julio, poniéndolos como ejemplo para todos. Parecía que nada podía romper los fuertes lazos que los unían. Sin embargo, como suele suceder, incluso en las vidas que parecen perfectas, surgen desafíos y problemas inesperados. Julio estaba sumido en sus pensamientos y casi pasa de largo por el jardín de infancia. Tenía mucho en qué pensar. Su amada esposa Antonieta había estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas. Parecía tener miedo de mantener contacto visual, como si le estuviera ocultando algo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella respondía de manera que rápidamente cambiaba de tema. Esto podría significar que no le estaba diciendo algo, ya fuera un pequeño contratiempo o un gran problema. Siempre habían tenido una relación basada en la confianza. Julio y Antonieta se conocieron en la universidad. Ambos corrían hacia su primera conferencia y accidentalmente quedaron atrapados en uno de los viejos ascensores, poco fiables. Antonieta presionaba los botones de emergencia con la esperanza de que algo sucediera, pero no pasaba nada. La joven pareja tuvo que llamar a sus amigos para notificar a las autoridades. Todo lo que podían hacer ahora era esperar a que llegara la ayuda. No estaba claro cuánto tiempo tardaría, pero no se desanimaron y comenzaron a bromear. Julio tomó un micrófono improvisado y con voz de presentador comenzó: «Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio muy especial de nuestro programa de televisión, donde estamos atrapados en un ascensor y tenemos las historias más fascinantes para ustedes». Interpretando el papel de anfitrión, Julio le preguntó a Antonieta: «¿Cómo te sientes estando aquí?». Antonieta, que estaba al borde de un ataque de pánico inducido por claustrofobia, estalló en risas. Era evidente que la ingeniosidad de Julio de alguna manera la había relajado. Percibiendo que aún estaba angustiada, Julio respondió a la pregunta con voz femenina: «Oh, es un lugar bastante romántico para una cita, pero prefiero un restaurante en la azotea». Se rieron del chiste y continuaron charlando. Media hora pasó volando como si fueran un par de minutos. Finalmente, el ascensor comenzó a moverse. Julio y Antonieta quedaron libres y con una sonrisa se dieron cuenta de que este incidente había llevado a un encuentro memorable. Desde ese día se convirtieron en buenos amigos y siempre recordaban esta divertida historia.
Sin embargo, pronto Julio comenzó a ver en la hermosa chica algo más que una amiga. Admiraba su belleza, que se reflejaba en todas sus acciones, y se sentía feliz de estar a su lado. Le tomó un tiempo confesar sus sentimientos, temiendo que si ella no correspondía podría perder su amistad. Pero no podía continuar así. Un día, Julio decidió dar el paso. Le pidió a Antonieta que salieran a caminar. Ella se sorprendió al verlo con un enorme ramo de flores, pero lo que más le impresionó fueron sus palabras sobre estar enamorado de ella desde hacía tiempo. Ese día, Julio descubrió que ella albergaba los mismos sentimientos por él. Rieron y acordaron desde ese día no guardar secretos entre ellos. Saliendo durante mucho tiempo, se casaron justo después de graduarse. Planearon todo con antelación y tuvieron a Estefanía. El siguiente plan era abrir una pequeña tienda de alimentos orgánicos. Estaban ahorrando dinero y para el próximo año esperaban hacer realidad su sueño. Amaba a Antonieta, adoraba a su hija y haría cualquier cosa por ellas. Al mismo tiempo, sabía que Antonieta haría lo mismo. Por eso, su comportamiento reciente lo alarmó y entristeció. Ocasionalmente pensó que Antonieta podría tener a otro hombre, pero descartó instantáneamente esos pensamientos. Era demasiado doloroso para él incluso contemplar el pasado. Julio no quería que la historia se repitiera, no quería revivir los horrores de la relación de sus padres. Su familia, en la que creció, la que todos consideraban perfecta, estaba lejos de serlo. Recordaba vívidamente ese día como si fuera ayer. Había llegado a casa temprano de la escuela porque sufría de un fuerte dolor de cabeza y el maestro le había permitido irse. Al entrar en su casa, inmediatamente escuchó las voces altas de sus padres. Honestamente, caminó hacia la sala de estar y llegó justo a tiempo para presenciar a su padre golpear a su madre. Ella fue empujada hacia atrás en el sofá por la fuerza del golpe, soltando un suave gemido de dolor. Su padre tenía una mirada ominosa en su rostro. Julio se movió hacia su madre y sin pensarlo se interpuso entre ellos. «Deja en paz a mamá», fue todo lo que el joven pudo gritar, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. La idea de tal violencia le era completamente ajena, simplemente no podía comprenderla. Su padre, con las manos en alto y los puños apretados, afirmó: «Ella es la culpable de todo, pronto lo entenderás». Pero Julio no retrocedió. Se mantuvo firme entre su madre y su padre, enfrentando la mirada desafiante de su padre sin pestañear. Su padre simplemente lo despidió con un gesto y se alejó, dejando a su madre en lágrimas. Ella lloraba, abrazando a Julio fuertemente, murmurando palabras incomprensibles entre sollozos. De vez en cuando, Julio lograba captar frases como «lo siento y algún día lo entenderás». De hecho, Julio terminó comprendiendo lo que su madre quería decir, pero solo años después. Lo que siguió fue un doloroso divorcio. Su padre, Mateo Douglas, tenía muchas conexiones en el tribunal y logró obtener la custodia de Julio. Además, los abogados de su padre pintaron a su madre, Natalia, en una luz tan negativa que el tribunal le prohibió acercarse a su hijo. En el tribunal, su madre lloró, agarrándole fuertemente de las manos, pero Julio solo se quedó parado en silencio, sin moverse y sin cruzar miradas con ella. Mateo les dijo que su madre los había traicionado, que tenía a otro hombre y que los había elegido a ellos sobre su propia familia. La realización fue dolorosa, profundamente hiriente y amarga. A medida que Julio crecía, comenzaba a entender que las cosas no eran tan simples como él pensaba. Su padre era un hombre cruel. Cuando era pequeño, veía pero no le daba importancia a muchas cosas. Frecuentemente su madre tenía moretones y cortes, los cuales ella explicaba como accidentes debido a su torpeza. Julio no podía recordar un momento en el que su madre expresara abiertamente sus opiniones o desafiara a su padre. En tiempos recientes, ella apenas sonreía, excepto cuando estaba sola con él. Un día, mientras rebuscaba entre viejas cosas en el trastero, encontró un cuaderno delgado. Revelaba muchos eventos y circunstancias de la vida de su madre. Los momentos que no podía soportar guardar dentro se derramaban en esta confesión escrita. De lo que leyó, Julio dedujo lo siguiente: Natalia, su madre, había soportado el duro trato de su esposo con fortaleza, siempre esforzándose por ser una buena esposa desde el principio. Ella se sintió endeudada con él desde el inicio de su vida matrimonial. Natalia
Había notado los rasgos despóticos de Mateo. Él nunca toleraba objeciones, controlaba todo en la casa, le prohibía trabajar, restringía sus interacciones sociales y podía perder el temperamento por cualquier motivo. La causa principal de su enojo era los celos. Sospechaba de todo hombre alrededor de su esposa. Natalia siempre creyó que si él estaba celoso, significaba que la amaba. Entonces nació Julio. Su joven madre transfirió todo su amor y cuidado hacia él. Todo esto sucedió cuando terminó en el hospital, después de otro escándalo provocado por su esposo. Comprensiblemente, ella no compartió la verdadera razón detrás de ello con nadie. Debido a complicaciones, tuvo que permanecer en el hospital alrededor de 10 días. Durante este tiempo, fue atendida por un joven doctor que resultó ser sensible, amable y atento. Mostró interés y cuidado por ella, distinguiéndola del resto de los pacientes, y así, después de un largo periodo de negligencia, falta de atención tierna y cuidado, se encariñó con este hombre. Inicialmente fue solo una interacción inocente. El doctor la llamaba periódicamente, citando la necesidad de monitorear las condiciones de sus pacientes, le daba consejos profesionales, le pedía que se cuidara. Luego, durante una de las visitas de seguimiento, el doctor invitó a Natalia a tomar un café. Gradualmente, todo evolucionó en una relación romántica. El hombre la instó a dejar a su esposo y venir con él lo antes posible. Incluso ofreció enfrentarse a su esposo juntos. Sin embargo, Natalia insistió en manejar la situación por sí misma. No quería engañar a Mateo, pero temía su reacción. También le preocupaba que su joven hijo no entendiera. No obstante, finalmente decidió confesar. Sin embargo, nunca pudo imaginar que su esposo se enteraría de todo mucho antes. Y así, lo inevitable sucedió. Julio comprendía claramente lo difícil que había sido para su madre. En su hogar, ella le hacía falta y a menudo preguntaba a su padre sobre su paradero, solo para ser recibido con gritos. Se prometió que, una vez se independizara, la encontraría sin falta. Pero justo cuando cumplió 16 años, su padre le entregó una carta. Revelaba que su madre había fallecido. Su hermana había pedido que Julio asistiera al funeral, pues su madre lo extrañaba y repetía su nombre en su lecho de muerte. Sin embargo, la carta había sido enviada 2 semanas antes. Al principio, Julio pensó que se debía a un retraso postal, pero luego se dio cuenta de que su padre había retenido deliberadamente la carta, haciendo inútil su asistencia. Julio nunca perdonó a su padre por este acto. Tan pronto como cumplió 10 años, dejó el diario de su madre frente a su padre y salió apresuradamente del hogar familiar. Después de eso, no lo volvió a ver, llamándolo ocasionalmente solo para verificar si estaba bien. Pero sus conversaciones nunca iban más allá de preguntas formales. Ninguno de los dos encontraba las palabras adecuadas para el otro, y sus escasas interacciones siempre terminaban allí. «Papá, ¿no olvidaste que vamos a la guardería?» Julio volvió a la realidad y pisó el freno. «Lo siento, Estefanía, estaba distraído». Estefanía levantó su dedo índice. «Papá, no puedes distraerte cuando estás conduciendo, especialmente si hay niños en el auto». Él sonrió. «Sí, lo sé, cariño. Prometo que no volverá a pasar». Satisfecha con la respuesta, Estefanía salió del auto. «Señora Noelia», Julio le hizo señas a la cuidadora, que empujando a Estefanía hacia la puerta, se acercó a él. Estefanía se quejaba de que Daniel molestaba a las niñas y parecía decidida a resolverlo. «¿Podrías, por favor, vigilarla?» Julio se despidió con un beso y se dirigió al trabajo. Tenía un día difícil por delante y, por la tarde, Antonieta recogería a Estefanía. Después del desayuno, al ver a Daniel, Estefanía decidió arreglar cuentas. Daniel estaba listo para el enfrentamiento, y esto escaló a una pelea seria. Para cuando la señora Noelia, la cuidadora, pudo intervenir y separarlos, la pequeña tenía un rasguño en la nariz. La herida era menor, pero la molestó. «Vamos a ver a nuestra enfermera, ella puede revisarte», sugirió la señora Noelia. Estefanía aceptó, no quería verse poco atractiva. Martina, la enfermera, le dio una sonrisa amable. Solo llevaba 3 días en este trabajo en la guardería, pero le encantaba el trabajo, el personal y los niños. «¿Cómo te llamas?», preguntó Martina a Estefanía. La niña respondió, observando detenidamente a la joven enfermera. «Y yo te conozco», añadió. Martina sonrió. «¿De verdad? Y entonces, ¿cómo es que tu foto está en la cartera de mi papá?»
Al escuchar esto, la señora Noelia frunció el ceño y Martina se sonrojó sorprendida. En ese momento, ella no tenía novio y no podía imaginarse cuya cartera podría contener su foto. «Eso no puede ser correcto», objetó la señora Noelia. «Es verdad», insistió Estefanía. «Ha estado ahí mucho tiempo». Martina miró a la señora Noelia buscando ayuda, pero la mujer mayor presionó sus labios y la miró con un atisbo de hostilidad. La señora Noelia siempre había sido una firme creyente en los valores familiares y la fidelidad, y de inmediato sospechó que Martina estaba teniendo un affair con Julio. Esa noche, cuando Antonieta llegó para recoger a Estefanía y se enteró del altercado por la maestra del jardín de infantes, Estefanía dijo: «Mamá, la señora Noelia no te lo contó todo». «¿Oh? ¿Qué se dejó?», preguntó Antonieta sonriendo a su hija. «Tenemos una nueva enfermera y su foto está en la cartera de papá». Antonieta dejó caer su bolso. Debía haber escuchado mal. «¿Estás segura?». «Eso no puede ser verdad», balbuceó. «Lo es, mamá. ¿No lo has visto? Mira, allí está», dijo Estefanía señalando a Martina, quien estaba saliendo del edificio del jardín de infantes y se dirigía a la parada del autobús. Una mujer joven, alta y hermosa. El corazón de Antonieta se apretó dolorosamente y pensamientos aterradores comenzaron a inundar su mente. Se había sentido ansiosa, insegura de cómo discutir ciertas noticias con su esposo. Ahora parecía que no había necesidad de esa conversación. Había asumido que esta noticia sería significativa para Julio y había estado reuniendo coraje para decírselo. Antonieta se encontraba embarazada, a pesar de que Julio describía con entusiasmo su vida futura juntos. Antonieta no deseaba seguir el camino planeado. Ella realmente quería este bebé y parecía que sería deseado solo por ella. Estefanía notó el cambio en el ánimo de su madre, pero sabiamente se mantuvo en silencio mientras regresaban a casa en silencio. Julio llegó tarde a casa del trabajo. Extrañamente, Antonieta no lo recibió. Esto nunca había sucedido antes. Incluso cuando él volvía en medio de la noche, su esposa, de sueño ligero, siempre se despertaba y se levantaba para recibirlo. Pero esta vez hubo silencio. Esto solo le confirmó a Julio que algo no estaba bien en su familia y era algo que necesitaban abordar. Su cabeza se inundaba de pensamientos salvajes y su corazón estaba pesado. En silencio se metió en la cama, consciente de que Antonieta no estaba dormida. Ella fingía dormir de manera bastante convincente, pero él eligió no reconocerlo. Esperaría hasta la mañana. Si Antonieta no quería hablar ahora, respetaría su silencio. Pero al llegar la mañana, resolverían esto, fuera lo que fuese. Siempre solucionaban las cosas juntos. Llegó la mañana y despertó con el sonido de la conmoción en la cocina y la voz descontenta de su hija. Casi se había quedado dormido. Estefanía ya estaba frente al espejo, inspeccionando su rasguño, mientras Antonieta estaba en la cocina. Entró y se sentó al lado de su hija. «Querida, ¿qué pasó con tu cara? No me digas que al final te peleaste con Daniel», preguntó, soltando un suspiro. «Pero ahora él lo pensará 2 veces antes de meterse con alguien. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en sanar este rasguño en mi nariz?». Estefanía lo miró, claramente molesta. Julio le dio una cálida sonrisa y la besó suavemente en la nariz. «Ahora sanará mucho más rápido», dijo, mirando a su esposa. «¿Verdad, querida?». Antonieta se volvió instantáneamente hacia él y dijo: «Sterling, Julio, necesitamos hablar». «Justo estaba pensando en eso», respondió el hombre, todavía sonriendo, pero la preocupación ya se estaba colando en su corazón. Antonieta lo miró fijamente. Entonces, de repente, se levantó, corrió hacia el pasillo y volvió con una carpeta transparente en la mano. «He estado intentando encontrar la manera de decirte esto, por dónde empezar. Tenía miedo de cómo reaccionarías. De cualquier manera, estoy embarazada». Julio resplandeció por un momento, pero rápidamente se dio cuenta por la expresión de su esposa que había más. «No planeo terminar el embarazo». «Sí, no lo planeamos, pero eso no es importante ahora. Sé lo de ti y tu enfermera». Sorprendido por este giro inesperado, el esposo parpadeó confundido. «No entiendo, ¿puedes repetirlo? ¿Qué enfermera?». Antonieta rodó los ojos. «Oh, Julio, deja el teatro. Siempre confié en ti. Pensé que nunca me traicionarías, pero ahora me siento como una completa tonta. ¿Cómo pudiste?».
como si no fuera suficiente que me estés engañando con una enfermera del jardín de infantes. Estefanía también dijo que tienes sus fotos en tu billetera. He visto a esta chica, joven, hermosa, al menos 10 años menor que tú. Claro, supongo que ya no soy tan atractiva. Julio cerró los ojos y se masajeó las sienes. Su cabeza dolía por el exceso de información. La alegría de descubrir que iba a ser padre quedó opacada por el contexto en el que se entregó la noticia. ¿Qué tiene que ver la enfermera a la que nunca he visto con todo esto? Cariño, ¿estás loca? ¿Te he dado alguna vez razón para dudar de mí? Y no tengo fotos en mi billetera. Se levantó de un salto de la habitación y trajo de vuelta su billetera. La abrió. Contenía tarjetas de crédito, documentos, dinero, una foto familiar de ellos y detrás de ella una foto muy antigua. Aquí, las únicas fotos que tengo son las nuestras y las de mamá. Eso es todo. Entonces Antonieta y Julio intercambiaron una mirada y luego al unísono dijeron: «Estefanía, ¿puedes venir aquí?». Su hija entró en la cocina y les dio a sus padres una mirada extraña. Estaba asustada. Nunca había escuchado a su mamá y a su papá gritarse así. «Estefanía». «¿De qué foto estabas hablando?». La pequeña señaló la imagen que su padre tenía en las manos. «Esta es nuestra enfermera». Julio y Antonieta se vistieron en 3 minutos y en 5 ya iban a toda velocidad en su coche hacia la guardería de su hija. La verdad, Julio no lograba entender cómo era posible esto. Su madre había fallecido y aquella chica era muy joven. Antonieta fue a dejar a su hija en su grupo y luego se unió a Julio. Él se dirigió directamente a la sección médica. Martina levantó la vista sorprendida cuando un hombre adulto irrumpió. «Hola, ¿puedo ayudarte?». «Parece que sí necesito tu ayuda», dijo él, recuperando el aliento después de la carrera. «Soy el padre de Estefanía». Martina de repente recordó el incidente del día anterior. Se sintió extremadamente incómoda bajo la mirada intensa y prolongada del hombre. Ya se estaba levantando para acompañar al hombre hacia la salida, pero se quedó paralizada cuando escuchó una pregunta. «Disculpa, ¿tu madre se llamaba Natalia?». «Sí». «¿Qué significa todo esto y cómo conoces a mi madre?». La chica estaba completamente confundida cuando el hombre, de repente, rompió a llorar. Con las manos temblorosas sacó una foto antigua de su bolsillo y la colocó frente a ella. Se secó la cara mojada con el dorso de la mano y dijo suavemente: «Ella también es mi madre». Parecía que el hombre quería decir más, pero simplemente se hundió en una silla, sin apartar la vista de ella. Martina también se sentó. El silencio se prolongó. Los dos permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro. Finalmente Martina fue la primera en hablar. «Pero, ¿cómo puede ser esto? Pensé que nunca conocería a mi hermano. Había renunciado a todos los intentos de encontrarte». Al escuchar sus últimas palabras, el hombre se animó. «¿Me estabas buscando? Entonces mamá te habló de mí. ¿Cuánto sabías?». «Muy poco, solo tu nombre y más tarde tu dirección. Pero cuando llegué allí, encontré una familia que no sabía nada sobre los anteriores propietarios». Justo cuando estaba a punto de hacer más preguntas, se escuchó un golpe en la puerta y entraron su esposa Antonieta y la SRA. Noelia. La SRA. Noelia chasqueó la lengua desaprobatoriamente y le lanzó a Martina una mirada escalofriante. Sin embargo, Julio no se percató de esto, ya que le dijo tranquilamente a Martina: «Esta es mi esposa Antonieta». «Antonieta, esta es mi hermana menor». Los estudiantes quedaron en un silencio atónito mientras las comisuras de los labios de Antonieta se elevaban ligeramente, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros ahora que todos los malentendidos se habían aclarado. Tenían la oportunidad de hablar. Julio tenía 1.000.000 de preguntas, las cuales descargó sobre su recién descubierta hermana. Ella sonrió y comenzó a contar su historia desde el principio. Martina había sido una niña brillante y curiosa. Su infancia transcurrió en un pintoresco pueblo pequeño, rodeada de padres amorosos y atentos. Su padre trabajaba como médico en el hospital local y su madre se encargaba de la casa y cultivaba hermosas flores en su jardín. A Martina le encantaba ver a su madre tararear una melodía suave mientras cuidaba el jardín. Su rostro irradiaba una felicidad absoluta. Por las tardes, cuando la familia se reunía para cenar, su padre siempre levantaba a Martina en brazos y la hacía girar, llenando el aire con sus risas.
Luego se sentaban a la mesa, participando en conversaciones animadas mientras disfrutaban de una deliciosa comida. Sin embargo, Martina, siempre observadora, notaba ocasionalmente a su madre ausentarse en sus pensamientos, recordando algo triste y derramando lágrimas cuando pensaba que nadie la veía. Cuando Martina preguntaba sobre cómo su madre conoció a su padre, ansiosa por escuchar la historia de amor de sus padres, su madre solo compartía fragmentos y a menudo se detenía a mitad de frase. Siempre omitía las partes de su vida antes de conocer al padre de Martina. Un día, mientras buscaba una muñeca en el ático que su madre había guardado el verano anterior, Martina accidentalmente tropezó con una vieja caja polvorienta escondida detrás de una pila de libros en el estante. Dentro de la caja había fotografías, una de las cuales mostraba a un niño sorprendentemente similar a ella en brazos de su madre. Sorprendida por su descubrimiento, corrió a mostrarle a su madre. «Mamá, mira lo que encontré». Martina colocó las gastadas fotografías en las manos de su madre. Ésta las miró y de repente se sentó en una silla cercana, asombrada. «¿Dónde encontraste esto, Martina? Pero, ¿quién es este niño, mamá? Se parece tanto a mí». Luchando por encontrar su voz, su madre examinó la fotografía durante un largo tiempo. Finalmente, levantó la vista y susurró: «El niño en la fotografía es tu hermano mayor». Después de conocer la historia de su madre, la pequeña la abrazó y preguntó por qué no había hablado de ello antes. Su madre, acariciando suavemente su cabello, respondió: «Siempre temí que si te contaba sobre él, haría tu vida más difícil. Quería que crecieras disfrutando del amor, sin conocer la tristeza y el dolor. Pero nunca imaginé lo sabia que mi pequeña se había vuelto, lo grande que eres ahora». Esa fue la primera y última vez que Martina supo de la existencia de su hermano por parte de su madre. Poco después, sus padres sufrieron un accidente automovilístico. El conductor del vehículo contrario perdió el control. Su padre logró sobrevivir al choque, pero su madre, a pesar de luchar varias horas en el hospital, no lo logró. Incluso después de tantos años, fue doloroso para Julio escuchar sobre la muerte de su madre. Preguntó a Martina qué sucedió después, cómo vivieron después de eso. «Fue solo mi padre y yo. Logramos superar los tiempos oscuros apoyándonos el uno al otro. Hizo todo y más para asegurar mi felicidad. Por eso no le pregunté sobre ti, temiendo que le causaría dolor. Sin embargo, cuando cumplí 18, él mismo me lo dijo. Pensó que tenía derecho a saberlo. Tu padre es un buen hombre». «Sí, es maravilloso», respondió Martina. Julio y Antonieta permanecieron en silencio durante un largo rato. Luego, Julio dijo con pesar: «Piénsalo, hemos desperdiciado tanto tiempo». Pero Antonieta, sentada junto a su esposo, colocó su mano sobre la de él y la apretó suavemente. Miró a Martina con calidez y dijo: «No lamentemos el tiempo que hemos perdido. Depende de nosotros decidir cómo utilizamos el tiempo que tenemos ahora. Actuemos de manera que no lamentemos nada en el futuro». Esa tarde, la pareja invitó a Martina y a su padre a cenar, antes de continuar con sus propias tareas. Más tarde, esa misma noche, se reunieron nuevamente en un restaurante. El padre de Martina, Alan Peraza, resultó ser un hombre muy agradable y culto. Julio observó con admiración cómo mostraba un tierno cuidado por su hija, sus ojos cálidos mientras la miraba y atendía sus necesidades. Sin embargo, cuanto más observaba Julio a su hermana, más se infiltraba cierto pensamiento en su mente. Martina, por supuesto, se parecía mucho a su madre, pero sus ojos verdes, salpicados de oro, eran completamente diferentes a los grises de su madre y a los marrones de su padre. Eran exactamente iguales a los de Julio y a los de alguien más. «Señor Peraza, ¿puedo hacerle una pregunta?», se acercó Alan cuando las mujeres, junto con Estefanía, se fueron a refrescar. El padre de Martina lo miró y sonrió. «Has estado observándome toda la noche. Sería el último tonto si no me diera cuenta de lo que quieres preguntar. Y sí, la respuesta a tu pregunta es sí, es cierto». Julio se quedó sorprendido. «Siempre lo has sabido desde el primer día. Después de todo, Natalia me lo dijo inmediatamente y yo lo habría descubierto con el tiempo, pero Martina no sabe nada al respecto». Se quitó las gafas, frotó el puente de su nariz y continuó: «Si planeas decírselo, por favor elige otro momento. No hoy, por supuesto. No te preocupes por ello, gracias». En los ojos de Julio, Alan se volvió aún más digno de respeto.
Después de todo, trató a Martina como si fuera su propia hija, aunque biológicamente no lo fuera. Le proporcionó una buena educación y siempre le dio amor incondicional. Julio miró a Alan y su corazón se calentó con el conocimiento de que este hombre había proporcionado a su madre al menos algo de felicidad en su vida. Julio le estaba profundamente agradecido. Al día siguiente, por primera vez en muchos años, Julio quiso hablar con su padre. Mateo gruñó mientras se levantaba de su silla y se dirigía a la puerta principal. Se sorprendió cuando alguien tocó en la puerta de su pequeño apartamento. Los únicos visitantes que solía tener eran los repartidores de comida, y no esperaba ningún pedido, así que se acercó a la puerta con cierta precaución. «¿Quién es?» «Por favor, abre la puerta. Soy yo». Mateo, atónito, pensó que había escuchado la voz de su hijo. Tal vez su profundo sentimiento de culpa y el deseo de reconciliarse con su hijo, unidos a su incapacidad de dar el primer paso, lo llevaran a tales alucinaciones, pensó. Tomó una respiración profunda y abrió la puerta. Frente a él estaba un joven alto, mirándolo a los ojos. Realmente era Julio, incapaz de decir nada. El hombre mayor simplemente se hizo a un lado, permitiendo que su hijo entrara al apartamento. Julio empezó a hablar atropelladamente, sin mirar a su padre. «Papá, tenía miedo de que si no venía hoy, después me arrepentiría. Tengo algo que decirte y necesitamos arreglar nuestra relación de una vez por todas». «Lo siento, ¿qué?» Julio miró a su padre y vio tanto remordimiento y dolor en sus ojos que se quedó sorprendido. Había asumido que su padre discutiría con él de su manera habitual, terca e intransigente, o lo ignoraría. Pero frente a él estaba un hombre envejecido, agobiado, con unos ojos verdes que alguna vez brillaron y ahora habían perdido su chispa. De un solo vistazo, era evidente que este hombre había estado sumido en la desesperación durante años. «Por favor, perdóname por todo, hijo. Te debo tanto a ti y a tu madre. Me arrepiento de todo. Cómo desearía poder enmendar las cosas, pero temo que incluso si pudiera vivir mi vida de nuevo, actuaría igual que antes. Solo los largos días de soledad me hicieron darme cuenta de lo equivocado que estaba. Pensé en llamarte tantas veces, pero temía que no quisieras escucharme. Dios, soy un cobarde». Julio miraba a su padre, quien ahora no podía detener el torrente de palabras que había estado reprimiendo todos estos años. Esta conversación era un momento largamente esperado para Mateo. Julio escuchó palabras sinceras de su padre, siempre severo y arrogante, por primera vez. No había imaginado cuánto lo sorprendería. «Papá, no tenía idea». El padre miró a su hijo con profunda preocupación en sus ojos. Sabía que había arruinado muchas cosas en sus vidas. «Hijo, me odias, y te entiendo. No te odio, papá. Y definitivamente hablaremos de esto, pero ahora quiero decir algo más. Si no fuera por una circunstancia, para ser honesto, no sé si habría venido a verte o no». Julio vaciló un poco y luego soltó. «Papá, tienes una hija». Mateo se detuvo abruptamente y por primera vez pareció reflexionar. Su corazón dio un salto y pidió sentarse. Julio le confesó todo a Mateo. Lo primero que Mateo deseaba era encontrarse con Alan, y al día siguiente ya estaba sentado frente a él. Mateo, nervioso, jugueteaba con un botón de la manga de su camisa, sentado frente a Alan. Rompió el prolongado silencio y comenzó a hablar. «He odiado toda mi vida. Te consideré el despreciable que me robó a mi esposa». Luego miró a su alrededor y vio fotografías de Martina. Lentamente, las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Por más que intentaba, no podía contenerlas. Alan se quedó sentado en silencio, ofreciendo una débil sonrisa. «Está bien, Mateo», dijo suavemente. Alan se levantó lentamente y se acercó a Mateo. Tomó su mano y le dio un fuerte abrazo. Mateo sollozó aún más y dijo: «Perdóname, gracias por todo. Gracias por criar a mi hija y por convertirte en su verdadero padre. Natalia nunca habló mal de ti y nunca guardó rencor. Solo recuerda que una vez la salvaste», respondió Alan. Sus palabras solo sirvieron para destrozar aún más el corazón de Mateo. Lo siento mucho». Era todo lo que Mateo podía repetir. El encuentro con Alan fue una verdadera revelación para Mateo. Vio en él a un hombre que, a pesar de todas las dificultades de la vida, permaneció comprometido y cariñoso. Mateo se dio cuenta de que este era el tipo de padre y esposo que Natalia y Martina merecían. Alguien capaz de brindarles amor y apoyo,
alguien que él mismo nunca pudo haber sido para ellas. Mateo decidió no perturbar a su hija y destrozar el hermoso mundo en el que su padre era Alan. Fue una decisión difícil de tomar. No se consideraba digno de ser llamado su padre. Han pasado 6 meses. Martina, ¿por qué está tardando tanto? Martina sostenía a Estefanía en su regazo, pasando las páginas de un libro de imágenes. Julio, cálmate, no es tu primera vez siendo padre, le respondió. No es la primera vez, pero esta vez es diferente. Martina sonrió. Ella conocía el motivo, pero Antonieta le había prohibido estrictamente contarle a Julio. La puerta se abrió de golpe y una enfermera salió. ¿Todavía estás aquí? Julio la miró con ojos cansados. No te preocupes, todo salió bien. Por supuesto, los niños están un poco débiles, pero eso es normal cuando hay vientos. Todo estará bien para mañana. Él parpadeó 1, 2 veces. Martina reprimió la risa con su puño. Julio le lanzó una mirada severa. ¿Sabías qué hermana eres? Luego se hundió en su silla. ¿Entonces lo que estás diciendo es que tengo 2 hijos? La enfermera asintió. Exactamente. Parece que tu esposa tenía una sorpresa para ti. Julio ofreció una sonrisa tonta. La vida, de verdad, está llena de sorpresas. Se levantó de un salto, envolviendo a todos en un abrazo grupal. 2 hijos, ¡guau! Después de volver a casa, toda la familia organizó una gran cena. Cuando todos se sentaron, Alan miró su reloj y se levantó. Pidió la atención de todos y comenzó a hablar. Me alegra que todos estemos aquí. Estoy muy feliz por ti, Julio y Antonieta. Me disculpo por la decisión que tomé. Invité a tu padre, Julio. Miró a Julio y todos guardaron silencio. Alan dudó. Había sido difícil mantener esa pequeña verdad lejos de su hija. Estaba muy preocupado por cómo reaccionaría Martina. Sé que una vez le causó mucho dolor a Natalia, pero ha cambiado y se ha arrepentido. Necesitamos ser indulgentes y darle una segunda oportunidad. Mateo entró en la habitación. Martina sonrió y lo miró, pero su sonrisa desapareció al instante. Lo miró fijamente y poco a poco la realización se hizo evidente en ella. Martina tomó una profunda respiración, sus ojos aún fijos en Mateo. Guardó silencio por un momento, dejando que la revelación se asentara. La habitación estaba cargada de tensión. Todos observaban cómo Mateo se acercaba a la mesa, sus ojos acuosos, llenos de años de arrepentimiento y anhelo. «Hola, Martina», dijo en voz baja. Nadie dijo nada. La habitación estaba en silencio y todos esperaban la reacción de Martina. «Lo siento mucho», dijo Mateo, su voz apenas audible. Martina sintió un nudo en la garganta. «Yo», empezó Martina, pero las palabras le fallaron. Mateo pareció entender. Le ofreció una sonrisa triste y pequeña, asintiendo como si hubiera esperado esa reacción. «Tómate tu tiempo, Martina», dijo. «He esperado tanto, puedo esperar un poco más». Después de aquella noche, la dinámica familiar comenzó a cambiar lentamente. Tomó tiempo, pero Martina eventualmente se sintió cómoda con la presencia de Mateo. Hubo momentos incómodos y malentendidos, pero los superaron, fortaleciendo su vínculo día tras día. Julio y Antonieta tuvieron 2 niños sanos que trajeron alegría y caos a sus vidas. Estefanía adoraba a sus nuevos hermanos y la familia prosperó. Mateo se convirtió en una parte regular de sus vidas, siempre un poco distante, pero esforzándose por estar ahí. Había perdido muchos años, pero estaba determinado a aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. En cuanto a Alan, observaba con satisfacción. Había criado a Martina como si fuera suya y la amaba incondicionalmente. Ahora tenía la satisfacción de ver a su familia completa y unida. Al finalizar esta fantástica historia, te invitamos a compartir tus pensamientos y cómo estos relatos han resonado contigo. Comenta, comparte. Y si te ha gustado lo que has vivido aquí, considera suscribirte. Así no te perderás ninguna de las futuras aventuras que nos esperan. Tu voz enriquece nuestra comunidad y juntos podemos seguir explorando las infinitas lecciones que la vida tiene para ofrecernos. Suscríbete y sigamos creando conexiones a través de las historias.